Buenos días, amigas. Les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En esta mañana vamos a buscar allí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Leamos juntas. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El tema para esta mañana es viajando con Jesús. El martes anterior estuvimos reflexionando cuando Jesús mandó a sus discípulos que se fueran adelante en la barca y él se fue al monte a orar. Esta vez los acompaña en la barca y les dijo: pasemos al otro lado. Esas fueron las palabras de Jesús. Aquí vemos que él dio la dirección a dónde se encaminarían. Pero sucedió algo inesperado para los discípulos, que lo vimos allí en el versículo 37, que se levantó una gran tempestad. Las olas entraron a la barca, nos dice. Los discípulos se angustiaron. El temor se apoderó de ellos porque estaban a punto de hundirse. Aunque ellos eran hombres diestros en la navegación, pero eso no fue suficiente. Pero ¿cómo puede ser posible una tempestad en el mar? Y a pesar de que Jesús iba en esa barca, a pesar que Jesús acompañaba a sus discípulos, es increíble, ¿verdad? Pero así sucede, queridas hermanas. Mientras estamos transitando por el camino que Dios nos ha trazado, estamos expuestas a pasar por momentos tormentosos. Y aunque Cristo nos acompaña, pero pasamos por dificultades. Ahora, mientras todo esto sucedía en alta mar, en aquella angustiosa noche, Jesús en el versículo 38 nos dice que estaba dormido. En su humanidad, el Señor se cansaba. Eran jornadas largas. Por ejemplo, Lucas 8:1 nos dice que iba por todas las ciudades y aldeas para predicar el Evangelio. Además venían las grandes multitudes que traían a los enfermos para que los sanara. Marcos 6:3 nos dice que no tenían tiempo ni para comer. Eran unas jornadas largas, caminando en aquellos caminos polvorientos. No tenían tiempo para comer. Entonces vienen los discípulos angustiados y mire cómo le llaman. Le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y allí podemos ver que los discípulos están angustiados, pero lo que están haciendo aquí es como un reclamo. No es una petición, no es una súplica que le hacen, porque le dicen que si él no tiene cuidado, es como quien dice:
bueno, tú estás aquí tranquilamente dormido y ya nos vamos a hundir. Entonces Jesús, versículo 39, dice que se levanta y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente, mire, cesó el viento y dice, y se hizo grande bonanza. Entonces el Señor, con esa palabra de autoridad, pudo calmar las olas de ese mar embravecido y quedó tranquilamente. Aquí podemos ver el poder del Señor sobre el mar y sobre las aguas. Jesús tiene el poder. Por ejemplo, veamos ahí en el Salmo 89:9 que nos dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, mire, dice, tú las sosiegas. Sí, el Señor tiene todo poder. Y también vamos a ver en el Salmo 93:4 que nos dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Entonces aquí tenemos al Dios omnipotente. Cuando él estaba dormido, era el Dios humanado, cansado, pero aquí demuestra todo su poder, su autoridad. Pero vamos allá al versículo 40 y les exhorta y les dice, ¿por qué estáis tan asustados? En la versión popular dice, ¿por qué estáis tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Parece ser que el temor era mucho más grande que la fe de ellos. La fe de ellos había menguado en su gran angustia. Y nosotros pues tenemos que admitir que eso era una cosa bien difícil para los discípulos. Pero mire, ellos se asombraron y dijeron que temieron, dice, con gran temor. Allí era como un temor no de miedo, sino de reverencia al Señor. Y pregunta, ¿quién es este? Y ahí está el propósito por el que Él permitió que viniera esa gran tempestad. Cuando ellos dicen, ¿y quién es este? Todavía no conocían quién era el Señor Jesucristo. Necesitaban conocer. Hermanas, es en las tempestades donde nos pueden venir las dudas, pero también la misericordia del Señor está con nosotros. Y hay promesas de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y veamos allí en el 41:28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando Jesús iba aquella noche en la barca, él sí estaba cansado y necesitaba dormir. Pero Dios, en todo su poder, Él no duerme. Y, por ejemplo, en el Salmo 121 dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de las tempestades tú estás con nosotros y tú nos estás enseñando lo que tú eres. Gracias por tu misericordia. Extiende tu mano poderosa sobre mis hermanas que están
atravesando dificultades, aflicciones, que tú seas propicio a ellas, Señor. Te lo encomendamos a ti, esta petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.